Aquí estamos en vivo y en directo hasta las 11 de la noche con toda la información y como lo anticipábamos, con la presencia del ministro de Economía de la provincia de Entre Ríos. Con nosotros el contador Hugo Balay. ¿Cómo le va, contador? ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Nicolás, buenas noches a toda la audiencia y no, el agradecido soy yo de tener la posibilidad de compartir estos minutos. Bueno, en la previa de esta importante reunión que va a ser mañana en Buenos Aires. Sí, mañana nos hemos autoconvocado en realidad. En principio las 15 provincias que demandaron ante la Corte, donde vamos a compartir los ministros de Economía y los fiscales de Estado de cada una de estas 15 provincias, pero además hemos también tenido el llamado de algunos otros colegas ministros de provincias que no han hecho presentaciones y que seguramente también participarán de esta reunión. Esto es importante porque en definitiva el efecto de los fallos lo tiene con aquellas provincias que presentaron, pero seguramente la intención de las que no lo hicieron será hacerlo en lo inmediato. El objetivo es que el gobierno cumpla lo más antes posible, lo inmediato posible, el fallo. Sí, sí. El fallo obviamente es muy claro en cuanto a que la decisión del gobierno nacional de las modificaciones tributarias que hizo, las tiene que sostener, pero sin afectar recursos coparticipables a las provincias. O sea, esto es que el impacto fiscal o el costo fiscal de la medida lo absorba totalmente el gobierno nacional. ¿Y también más los fiscales? Sí, los fiscales van a estar presentes, obviamente, porque en el caso nuestro de los ministros es tratar de determinar la forma más práctica de determinar el monto exacto de la incidencia y los fiscales fundamentalmente en la forma de notificar al gobierno nacional y a los organismos, en este caso seguramente Banco Nación, AFIP, que son los organismos que recaudan y que distribuyen la coparticipación, y además la particularidad que la reunión la hacemos en la Comisión Federal de Impuestos, porque este es el organismo que la propia ley de coparticipación establece, quien hace el control diario de lo que las provincias recibimos. Entonces lo hacemos en ese ámbito porque además también vamos a tener la colaboración de todos los equipos técnicos de la Comisión Federal de Impuestos. Usted tiene una computadora en su despacho donde puede mirar en el monitor la plata que ingresa diariamente. Sí, es así. O sea, más o menos eso. Es eso. Nosotros habitualmente... ¿Y cuánto le ha dejado de entrar por todo Bueno, esto? nosotros la estimación que hicimos originalmente cuando se anuncia la medida por el gobierno nacional, una incidencia de 1.560 millones de pesos, y a mí me gusta ejemplificarlo porque si no, para quien nos está viendo, resulta una cifra difícil de entender. Esto es aproximadamente el 70% de un aguinaldo de la provincia. Claro. Entonces esto es para ver en la práctica el impacto. Obviamente este es un impacto que no se produce un día determinado, es diariamente, como bien lo decías, Nicolás, el efecto. Entonces la estimación que hicimos para el mes de octubre es de aproximadamente 580 millones de pesos. Y esto es lo que nosotros entendemos que el gobierno nacional tiene que empezar a cumplir, porque es un fallo de la Corte. Si el gobierno no cumple, o digamos, ¿cuánto tiempo puede pasar para que la provincia empiece a sentirlo? Porque el fallo dice que se pueden resentir servicios que las provincias prestan. No, la provincia ya lo está sintiendo, porque desde el día posterior a las elecciones PASO, que fue el día que el gobierno nacional en forma inconsulta tomó esta decisión de modificar impuestos coparticipables, desde ese día ya está en práctica y se empezó a dejar de recibir importes que les corresponden a las provincias. Le reformulo la pregunta. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que se afecte, por ejemplo, el pago de salarios? No, nosotros entendemos y apostamos a que estamos frente a un Estado de Derecho donde el gobierno nacional tiene que cumplir el fallo de la Corte y seguramente en el muy corto plazo, y por eso la reunión de mañana es intimar con valores concretos a que lo cumpla. Obviamente el gobernador Bordet ha priorizado desde esas medidas y además por la baja que tenemos en los recursos propio de los efectos inflacionarios, donde la recaudación está por debajo de la inflación, 12, 14 puntos. Entonces el gobernador en forma inmediata, recuerdo hace aproximadamente 30 días, y convocó una reunión de gabinete donde priorizó el destino de los recursos. Y el destino de los recursos está enfocado fundamentalmente a la salud,
a la parte de los programas de alimentación, muchos de estos dejados de atender por el gobierno nacional también, y obviamente el pago, como lo venimos haciendo ya hace varios años en la gestión de Gustavo Bordet, del salario a los activos y la jubilación a los pasivos de la provincia. El mes que viene usted tiene que pagar un aumento. El mes que viene acordamos con los gremios que en el mes de octubre justamente se liquida la inflación de julio, agosto y septiembre. Y estamos estimando que va a ser entre un 11 y un 12%. Es un esfuerzo que cuando lo asumimos con responsabilidad, pero que hoy evidentemente, y esto no quiere decir que no lo vamos a cumplir, lo vamos a cumplir, pero realmente esta situación de haber otorgado ese incremento y estar 14 puntos por debajo de la recaudación de la inflación hace de que seguramente, bueno, será motivo también de priorizar esos pagos y por ahí frenar algún otro tipo de actividad que puede también el Estado, vuelvo a destacar, sin afectar los programas de salud y los programas. Tiene que sacar de algún lado para poner en otro. Y sí, por ahí se puede hacer un freno en la obra pública, tampoco pararla, porque las obras públicas financiadas por el gobierno se siguen en el mismo ritmo, pero seguramente, y son temas puntuales que habitualmente se dan en el inicio del mes, que es donde nosotros pretendemos cubrir del 1 al 10, como lo estamos haciendo este mes, con esto de los salarios, que es la parte más pesada del presupuesto de la provincia, ¿no? O sea que cuando se conozca la inflación, ahora a mitad de mes, usted va a tener que pagar ese más o menos, calculan 11, 12%. Entre un 11 y un 12%. Sí, que es la inflación julio, agosto y septiembre. Eso para todos, estatales. Para todos. ¿Y jubilados también? Jubilados también. Hay que ver si pueden pagar todos juntos, separados, desdoblados, pero eso lo... Y los últimos aumentos le otorgamos, habitualmente los jubilados percibieron los aumentos del mes posterior. 30 días, sí. 30 días. Bueno, los últimos 2 aumentos... Fueron conjuntos. Fueron conjuntos, en definitiva, porque los tiempos hay, además de la cuestión financiera, también hay plazos de liquidación, de tiempo. Nosotros también estamos muy supeditados a conocer la inflación lo más temprano posible, porque si no podemos detener una liquidación de sueldo en función de tener o no los parámetros de aumento. Los sumo lo harán por una complementaria. Sí, habitualmente se utiliza una complementaria que se paga en forma simultánea o en forma inmediata a terminar de pagar los salarios. Ahora, esto no lo podrían hacer si durante los 3 años no se hubiesen tomado las previsiones ni hecho los ajustes en algunas áreas, ¿no? Sí, sí, realmente, bueno, esto... Creo que fue la gran decisión de Gustavo Bordet desde el primer día de gestión de fijarse mucho en los números, comparte la profesión y eso es una ventaja en el caso mío porque yo siempre digo que llevarle un cuadro de situación lo entiende perfectamente y si lo explica seguramente lo hace mejor que yo y esto ayuda mucho y priorizar el orden de las cuentas, la transparencia, realmente... un dato que también es importante, porque el costo principal, yo decía, de la provincia es el personal. La provincia venía con un crecimiento interanual de aproximadamente el 4% de empleados y hoy estamos en un 0,5 negativo, o sea, un decrecimiento de la planta de personal. El decrecimiento que es lógico por jubilaciones, tampoco se despidió a ningún trabajador, no se ajustó de ninguna manera afectando a los trabajadores o a los jubilados, pero realmente una decisión política de el no incremento de la planta de personal. El tema jubilación es todo un tema. La caja sigue generando, o sea, sigue dando déficit. Sí. Hay una compensación que han acordado con Nación. Eso se discute año a año. Sí, eso se discute año a año. De hecho, la Nación todavía está debiendo la diferencia porque hizo anticipos durante el 2018 y todavía está debiendo una cifra importante que es el déficit que ellos mismos auditaron, pero también es cierto que el déficit de la caja es muy creciente, estimamos que va a cerrar en 11.000 millones de pesos el déficit de este año 2019 y el acompañamiento del gobierno nacional se hace en base a la pauta de jubilación nacional, entonces cubre aproximadamente un 40% del déficit real de nuestra caja, que obviamente es un desafío para analizar con mucha responsabilidad, porque la tendencia de todos los sistemas previsionales en general, no es el de la provincia de Entre Ríos, creo que excede inclusive a nuestra nación. Creo que los sistemas previsionales están para ser analizados muy profundamente, ¿no? A ver, imaginando que gana Alberto Fernández las elecciones, hay que discutirlo. Yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa, hay que discutirlo con el gobierno nacional, con las
provincias que mantuvieron, como en el caso nuestro, que mantuvieron su caja. Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, ¿sí? Misiones. Sí, porque la realidad es que se hace muy dispar aquellas provincias. A ver, este efecto que yo decía de tener menor cantidad de empleados en una provincia que tiene su caja transferida es un ahorro directo. En realidad el nuestro dejan de ser activos y pasan a ser jubilados de la provincia. Claro. Entonces, esa forma de disminuir el gasto realmente en otras provincias se refleja mucho más rápido. Se jubila una persona y automáticamente deja de percibir de recursos provinciales. El tema es cuando usted plantea que hay que discutir esto, enseguida el gremialismo dice no, el 82% no se toca, que creo que Bordet lo ha dicho, no se va a tocar. El tema es cuando se empieza a discutir por dónde. Y lo que pasa es que yo creo que los gremios también tienen que, y no dudo de que así lo van a hacer, o sea, sentarse en una mesa a discutir realmente. Yo no voy a hablar hoy de puntualmente. Primero, por la Constitución está prohibida la transferencia de la caja, eso está fuera de discusión, habría que reformar la Constitución. Y después sí, habrá que analizar edades, habrá que analizar algunos regímenes especiales, ¿no? Tanto de jubilaciones, también de pensiones, pero vuelvo a repetir, no es algo que esté en la agenda del gobernador Bordet para iniciarlo mañana, ni el 11 de diciembre cuando inicie su segunda gestión. Esto realmente consideramos que es un tema que merece ser analizado en forma conjunta, ¿no? Muchas consultas de televidentes que están llegando, me dice la producción, dice, preguntale si va a haber bono para los estatales, algún bono. No, para nada estamos analizando esto. Realmente algunas provincias lo han mencionado y algunas lo están analizando. Recordemos que hay provincias como Chubut, que hace 2 meses que no paga sus sueldos, Tierra del Fuego, que tuvo problemas para el pago del mes pasado, pero absoluta tranquilidad que la provincia de Entre Ríos, el gobernador Bordet y todo el equipo que me acompaña, estamos lejos de analizar ese tipo de medidas. O sea, un bono no, pero el aumento el mes que viene sí. Sí, el aumento lo tenemos que dar. ¿Y el próximo aumento va a ser en enero? En enero, con la inflación de los últimos 3 meses de este año. Eso fue lo último que acordamos en paritaria. ¿Qué pasa con la deuda de la provincia? La deuda de la provincia, es buena tu pregunta, Nicolás, porque lo que el gobierno provincial hizo cuando se tomó la deuda internacional es salir de toda la deuda de corto plazo. O sea, la provincia emitía letras a 90 días de plazo, que a los 90 días tenía que renovarlas o cancelarlas, habitualmente se renovaban, y hoy estaríamos pagando tasas que rondarían el 100%. Cosa que sería una barbaridad. Hace 3 años estaban en el 36, 36, 38, cuando era el inicio de la gestión. Entonces, el perfil de la deuda de Entre Ríos cambió porque ahora tiene mayor parte de incidencia la deuda en dólares y no en pesos. Y esta puede ser una consulta que muchos piensan de que eso puede perjudicar a la provincia. Y nosotros dolarizamos la deuda de los últimos 3 años y vamos a cerrar este año con una deuda inferior a la del año pasado e inferior a la del 2017, siempre dolarizando la totalidad de la deuda. Y además la amortización de los 500 millones de dólares que se tomaron en el exterior se produce en los años 2023, 24 y 25. Lo que estamos haciendo ahora es cancelando los intereses con pagos semestrales en los meses de febrero y agosto. Acá como anécdota, pero que es bueno también que se conozca, nosotros la semana previa a las elecciones, el 14 de agosto, en una charla de las habituales con el gobernador, decidimos comprar los dólares del vencimiento de febrero del año que viene. Haciendo el esfuerzo, haciendo esto del orden de las cuentas, nos permitió hacer eso y resulta que eso lo compramos el miércoles previo a las PASO y el martes le habíamos hecho ahorrar a la provincia, en definitiva, 240 millones de pesos. Digo, y no lo digo por el hecho de sí, digo por la responsabilidad con la que intentamos tomar medidas. Algunas veces nos podremos equivocar, pero siempre con el objetivo de defender al máximo posible los recursos de la provincia. Brevemente, ¿tienen que presentar el presupuesto? Sí, el día 15 de octubre, de hecho estamos en la confección ya final esta semana. Mañana voy a estar ausente yo de las distintas reuniones que analizan el presupuesto por el viaje a Buenos Aires, pero seguramente entre miércoles y jueves se lo estaremos presentando al gobernador
para que obviamente después la firma como corresponde del proyecto de ley de presupuesto, que vuelvo a repetir, el martes 15 es el plazo que constitucionalmente el Ejecutivo tiene para presentarlo. ¿Qué inflación manejan? Nosotros tomamos las pautas del Gobierno Nacional. Esto todas las provincias habitualmente toman las pautas de crecimiento, en este caso el Gobierno Nacional aspira a un 1%, una tasa de inflación promedio del 34% para el año próximo y un tipo de cambio promedio de, no recuerdo bien ahora, pero 76 pesos, una cosa así, al final del año 2020. Esos parámetros nosotros los tenemos que tomar porque la recaudación, el 70% de los recursos son coparticipación de impuestos nacionales y el Gobierno Nacional lo hace con ese cálculo, ¿no? Ministro, muchas gracias por la visita. No, por favor, un placer como siempre. Completa la información, lo que ha dejado este reportaje al Ministro de Economía con todos los detalles, con lo que a ustedes les interesaba saber, el tema del aumento, lo que salga de la inflación, lo que se conozca la semana que viene, lo van a cobrar, más o menos calculan un 11-12% el mes que viene todos los trabajadores de la provincia y también los jubilados, si se alcanzan a hacer todas las liquidaciones correspondientes. Mañana en Buenos Aires al mediodía se reúnen al menos 15 y capaz que... 22, 26 en la República Argentina, 20 grados la temperatura en la ciudad de Paraná, un poquito más. Esta semana no va a haber testimoniales en la causa que investiga el negocio del narcotráfico en la ciudad de Paraná. Sí la semana que viene. Pero está con nosotros para charlar de cómo viene hasta acá la cosa, cómo viene la causa, el abogado defensor de Griselda Bordeira, el doctor Boris Cohen. Boris, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo Nicolás, estás? buenas noches. Gracias por venir. Gracias por invitar. Bueno, ¿qué conclusión sacás hasta acá de lo que va del juicio? Que fueron pocas todavía, jornadas, digamos, de testimoniales. Y lo principal es la ausencia de elementos de prueba para sostener la acusación con la que Griselda se ha elevado su causa a juicio. Se trata de la financiación para la adquisición de material estupefaciente y hasta ahora los principales operadores de la investigación, que estamos hablando de los integrantes de la Policía Federal Argentina que llevaron adelante la investigación tanto de lo que fue el aterrizaje de la avioneta como lo que fue el secuestro de cocaína. O sea, hasta acá los testigos fueron funcionarios de la Policía Federal que llevaron adelante las investigaciones y las escuchas. Exactamente. Han declarado el principal jefe que, bueno, en realidad estuvo hasta el año 2016, así que no nos pudo ilustrar sobre la causa Lemos, y luego de eso declararon un oficial y dos suboficiales que sí estuvieron a cargo de la investigación en su totalidad y que realizaron la interpretación y la transcripción de las escuchas. ¿De qué le acusan a Bordeira? De la financiación para la adquisición de estupefacientes. O sea, de otorgar dinero para... Sí, entre otras cosas, cumpliendo un rol específico que vendría a ser un nexo entre lo que sería el presidente municipal y el resto de los integrantes de la banda. Eso según la teoría de la acusación. Ajá. Se habla de numerosas intervenciones, reuniones, que ninguna se pudo corroborar en los hechos. O sea, lo único que hasta ahora están comentando los funcionarios son conversaciones telefónicas que ellos escuchaban, algunas de ellas, y de la investigación, digamos, no han podido divisar a Bordeira entregando plata o recibiendo droga. Exactamente. No han, en concreto, y para reducirlo a lo mínimo, han escuchado una conversación de Griselda con personal policial de la departamental de Diamante, creo que en su momento era el jefe de la policía departamental de Diamante, donde ella lo pone en conocimiento de una teoría diferente a lo que había sucedido con el robo por el cual el señor Celis luego pierde la libertad y termina concretando un juicio abreviado, que es muy anterior. Esto ocurre en el año 2016, y luego de eso accedieron a dos mensajes de WhatsApp del propio teléfono de Griselda, que fue secuestrado con posterioridad al allanamiento de la casa de Luciana Lemos, en donde, bueno, en uno de ellos la insultan y en otro le reclaman.
Vamos a escuchar, le digo a la audiencia, un extracto de un audio. Esto es un cabo de la Policía Federal en el juicio. Él fue contando y empezaron las preguntas de los abogados. Es una pregunta creo que le hace usted. Una pregunta que le hace usted respecto a Bordeira específicamente. Exactamente. A ver, escuchamos, esto es audio del juicio que investiga la causa de narcotráfico en la ciudad de Paraná. Escuchamos. Rocha, buenas tardes. ¿Cómo le va? Le hago una pregunta, lo voy a interrogar, respecto de lo que usted dijo de que habían escuchado hablando a Bordeira, ¿no? Que hablaba con otro policía, dice. Además de lo dicho, ¿no? Y la risa que le dio, que usted nos contó que le daba risa, ¿hay alguna conversación reveladora en que Bordeira aparezca incursa en la comisión de algún delito durante todo el tramo de su investigación? Primero no dije que nos daba risa, sino que eran frases que siempre repetíamos, que nos quedan de todas las causas, siempre una frase nos llevamos. No precisamente así, sino tal vez que ella, cumpliendo funciones como en ese momento todavía entiendo que era funcionaria policial y cumplía aparte funciones en el municipio, y sabiendo de las actividades ilegales que Celis llevaba a cabo o podría llevar a cabo, no hizo más que escucharlo, por así decirlo. Sí, ¿y ustedes qué hicieron al respecto, Cabo? ¿Con qué? ¿Qué le preguntó, doctor? ¿Qué hicieron al respecto de esto que Bordeira no daba aviso o no avisaba? Dice el señor. Seguimos informando como corresponde al juez que llevaba la causa. Pero digo, sobre Bordeira, ¿la investigaron, la escucharon? Ahí le contestó que le informaron al juez de la causa. Sí, además de eso, de informar al dueño de la causa. Al juez. Además de eso, ¿investigó a Griselda? ¿La siguieron? Sí, se la investigó, sí. ¿Y qué resultado respecto de la comisión de algún delito? Delito que relacionado a lo que se investiga en este juicio. No. La palabra acá, hasta acá, este extracto, 2 minutos y fracción del cabo perito de uno de los desgrabadores de los audios, Rocha de apellido, de la Policía Federal, que ahí termina diciendo que no encontraron... Exactamente, lo mismo repitió el oficial Mendoza y el sargento Frías, no recuerdo ahora exactamente. O sea, usted le preguntó lo mismo. Le preguntamos a todos lo mismo y lo único que pudieron decir fue, bueno, que no había ninguna actividad concreta de Bordeira que hiciera presumir que ella estaba financiando la adquisición de estupefacientes. ¿Cuántos testigos de la policía faltan declarar? Bueno, declararon otros más, que esto es solo una muestra. Sí, yo lo traigo porque después parece como que los abogados somos los que estamos diciendo lo que pasó o contando lo que sucede. Sí, este audio es real del... Este es un audio real del debate y es un testigo que es fundamental porque es el que el mayor trabajo llevó adelante con la transcripción de la escucha y que justamente también en la audiencia nos contó que tuvo grandes contradicciones con las interpretaciones que hacía el otro policía que luego pidió la baja, que es el sargento Frías. Después han declarado otros policías que han tenido un breve paso por la delegación, como es el oficial Centurión, que no nos pudo precisar... ¿Y por qué la mantienen detenida Bordeira? Y bueno, Bordeira está detenida por una valoración que hace en su momento el juez de instrucción respecto de que podría poner en riesgo el proceso, claro, que podría haber, ella en su condición de funcionaria o policial municipal, podría haber influenciado sobre algún testigo, cosa que nosotros nos opusimos en su momento, apelamos ante la Cámara Federal de Apelaciones, el fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones
habló de la muy baja motivación que había con respecto a la acusación, a lo que era él denominaba a los funcionarios, pero lo cierto es que la prisión se ratificó, la prisión preventiva, y luego le solicitamos al Tribunal Oral Federal. ¿Cuánto tiempo lleva 1 año y 4 detenida? meses. Casi. 1 año y 4 meses. Sí. ¿Va a hablar Bordeira? Sí, en su momento. Nosotros estamos esperando que la acusación termine de rendir la prueba de cargo, que son los policías que han trabajado en la investigación, y luego de eso sí, ella va a hacer uso de su derecho de defensa, que hasta ahora no se ha podido plasmar, porque la verdadera defensa ocurre en el debate, no en toda la etapa anterior, que era una etapa de adquisición de pruebas. También en su momento me decían otros abogados, creo que estuvo acá Fouces, Emilio, sí. Decía que bueno, también se podía dar la posibilidad de algún careo, si era necesario. Sí, hay que ver quiénes son los que declaran. Además de estas pruebas que yo te conté, la acusación se funda también en lo declarado, porque no se puede hablar de testimonial de una persona que está imputada, que es Luciana Lemos, que incluso escribió los nombres de las personas en el famoso papelito, y que ha prestado varias declaraciones, ha declarado exactamente 4 veces, alguna vez abstuvo, otra vez declaró, dijo que ella le vendía cocaína a ciertas personas que eran... ¿Y Lemos puede declarar ahora nuevamente también? Por supuesto que puede declarar, y nosotros, ante la declaración de nuestra defendida, evaluando puntos de contradicción, vamos a solicitar un careo para la señora Lemos, que bueno, en caso de que ella no acceda al careo, su posición se debilitará al momento de alegar sobre la veracidad de lo dicho por ella. Esto continúa no mañana, sino la semana que viene. Esto continúa el día 15 de octubre. Sí. Es largo, ¿no? Sí, va a ser largo y va a incluso continuar el año que viene. Después de la feria. Sí, no sé si cuánto tiempo, pero es largo porque son 16 defensas particulares, 16 abogados particulares, 3 abogados oficiales, 3 fiscales, 3 jueces, y casi 100 testigos, algunos de actas, otros de la investigación, otros ofrecidos por las defensas, todos van a ser interrogados. ¿Ustedes también tienen testigos? Sí, nosotros también tenemos testigos. Pero no se conocen, ¿eso se los llama para el momento? En su ¿O ya momento, están puestos? ¿Cómo es? Usted ya, porque a ver, estos testigos ya estaban. Se han ofrecido testigos, y si surge de las declaraciones ya sea de otro testigo o de los propios imputados, se puede solicitar como nuevo testigo a otras personas. Lógicamente habrá que posibilitar que estos testigos se hagan presentes, ¿no? A ver, ¿estos testigos eran los más fuertes de la causa en las acusaciones o puede venir algún otro que complique la situación de su defendida? No, estos testigos son los que investigaron, son los que estuvieron en el campo esperando la llegada de la avioneta, semanas nos contaron en el medio de la selva, son testigos que han escuchado más de 1.200 horas de grabación, son los testigos que han intervenido a los teléfonos, son los testigos que los han desgrabado. ¿Usted cree que si estos testigos no complicaron la situación de su defendida, los que vengan tampoco? Mucho menos. No, porque digamos de las pruebas de lo que podemos decir de cargo con respecto a Griselda, los policías no han podido determinar ninguna conducta de ella que se tipifique como lo que se ha establecido en el hecho, que es la financiación, dice artículo 7, en función del 5 inciso C de la ley 23.727. Y el resto de los testigos, hay una persona que ya declaró 2 veces en la instrucción, que es una militante que en su momento insultaba a Griselda mandándole un mensaje de WhatsApp, que fue secuestrado, repito, después del allanamiento de la casa de la señora Lemos. Porque acá se habló de la financiación para la adquisición de material estupefaciente, pero en la casa la realidad de la familia Lemos, Celis Lemos, era que estaban quebrados económicamente. Y además, cuando se llega al lugar, es mi función, porque Lemos tiene sus abogados defensores, pero entiendo que ella no es la dueña de lo que se está comercializando en ese lugar, puesto que la persona que es proveedora está parando en su misma casa. O sea que es como que aparece el lugar y la persona de ella como de intermediario para una operación que la excede. Doctor Cohen, gracias por la visita. Bueno, Nicolás, gracias. El abogado de una de los imputados, en este caso de Griselda Bordeira, que...
Muy bien, señoras y señores, aquí estamos con el señor Elegancia, Miss Elegancia. Hola, Flesler, ¿qué dice? ¿Qué tal, Blanco? ¿Cómo anda, ¿Cómo estás? Qué corbata pegó, Muchas gracias. Gracias, se vino de sobre River, todo. que le ganó a Patronato. Pero yo tengo Pues medio mal celeste cuello la acá. camisa. ¿Eh? Celeste la camisa. Ah, pensé que era blanca. Sí, Mirá sí. vos, se veía así en el Toda- monitor. sí. Está bien, está bien. Bueno, Algunos piensan que pasaron de moda, yo puedo usar camisa. ¿qué anda celeste. haciendo? ¿Qué anda haciendo? Mira, no, estuve leyendo un informe interesante, Nicolás. A ver. Que tiene que ver con. Que viene a cuenta claramente de lo que fue el último informe del INDEC de pobreza e indigencia, Ajá. pero que analiza particularmente las características de los beneficiarios de las asignaciones universales. Un informe que realizó el Centro de Estudios de la Facultad de Económicas de la Universidad de Entre Ríos. ¿Y qué, o sea, relacionado con los beneficiarios de la asignación por Los hijo? beneficiarios da cuenta, aparte de hacer un análisis teórico si se quiere, agrega datos y cuenta y explica cómo los beneficiarios pasaron de ser beneficiarios de las asignaciones a también endeudados, ¿sí? Deudores. O deudores, personas endeudadas. Beneficiarios, pero, o sea, reciben un beneficio, pero deben más plata de la que reciben. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque ha empezado a otorgar desde ANSES una Créditos. serie de créditos con una tasa similar a la inflación en general. Pero bueno, esto marca también un proceso en donde las personas más pobres, que son claramente los que reciben los Beneficios. planes sociales, la asignación universal en este caso, cuando no indigentes, se endeudan sobre todo para, compra de alimentos, para pagar deudas, muchas porque veces no le los alcanza. servicios. Es decir, ¿Por qué no le alcanza? se crea un proceso y un círculo mucho más complejo. Mostramos, leemos A ver, algunos... resumen un poco de lo que es el informe que se hizo de gente de la Facultad de Ciencias Económicas. A ver, repasamos, Ezequiel. Bueno, como decíamos, se pueden adquirir las deudas ante la ANSES con tasas similares a la inflación. Otro dato que destacan en el informe es que la cantidad de créditos pedidos y otorgados a los beneficiarios de la asignación universal por hijo llegó en junio de este año al 92% de las asignaciones totales. ¿Sí? Están casi todos los beneficiarios endeudados. O sea, todos han tomado crédito. Han tomado créditos. Mirá vos. Créditos que van desde 1.000 a 12.000 pesos. Sí, que es lo que le permiten. ¿Mm? Porque de hecho hay algunos que están pagando el crédito, no terminan de pagar uno, sacan otro y le suman la cuota. Tal cual, tal cual. Vamos a la siguiente bárbaro. plaquita A que ver. también sirve para resumen, Nico. A ver, otra placa, ahí está. Pasó, de 3.6 millones a 4 millones de las... que es el total de las asignaciones, y la carga de las deudas se estiman en 4.5 veces, 4 veces y media el valor de la pensión, de la asignación universal por hijo en este caso. Es un problema que marca, que va a dar un poco título al informe, de beneficiarios endeudados, pero esto adquiere características más graves cuando vos lo comparás con el informe de INDEC sobre pobreza e indigencia, puesto que quienes son más pobres, claramente los beneficiarios de estas asignaciones, destinan casi la totalidad de sus ingresos ¿a qué? A la compra de alimentos. Sí. Y ese rubro viene registrando una inflación mayor al promedio. Más pobres y más endeudados. Ahí Es un está. proceso que se venía dando con el estancamiento económico que comenzó en el 2011, pero que claramente se profundizó dramáticamente Sí, ahí, ahí están los números. desde 2015 y sobre todo desde 2017. Ahí está, entonces, de sujetos de derecho a sujetos endeudados. Bueno, ese es el informe. El título del informe. Que lo hizo, repetí, ¿quién hizo el informe? Sí, lo repito por supuesto, el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, varios autores, Claudio Coronel, Andrés Dapués, Ezequiel Orso y Juan
Sabogal, para citar también Bien. a los autores. Ahí del está, informe. este es el informe entonces que te contaba Ezequiel recién y que te mostramos con información. ¿Tiene fotos? Tengo fotos, ¿Me las va a mostrar después? sí, por supuesto. ¿Alguna perlita, algo lindo? Hay cosas interesantes, más de una interesante. Ya viene Ezequiel con eso. Ahora me corro para charlar con ellos. Está Luis Meiners, Nadia Burgos, Luis Meiner. ¿Cómo les va? Hola. ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Bueno, ¿arranca la campaña? ¿No arranca la campaña? ¿Entra en calor? Porque viene hasta acá, digo, con algunas actividades, pero viene como media planchada la campaña. Sí, la verdad que bueno, que nosotros la arrancamos ya hace unos días con mucha fuerza y particularmente el fin de semana en todo el país con actos multitudinarios de la izquierda que también reflejamos acá en Paraná, en donde estuvieron presentes compañeros y compañeras de toda la provincia. Y nuestra campaña la arrancamos con la característica militante que tenemos y con la fuerza militante y para intentar también imponer y sacudir un poco ese intento de pasividad Claro. que hay, digamos, por parte de los partidos tradicionales, que es una pasividad al servicio de una transición adelantada. Es que ¿no? a ver, yo creo que los grandes partidos como que resumen la campaña a lo netamente presidencial. Y lo que hay que decir es que acá también está en juego las bancas del Congreso. Sí, No un Congreso que vaya a levantar la mano, sino un Congreso que vaya a discutir. discuta. ¿No? Sin dudas, digamos, ¿no? Es decir, evidentemente hay una campaña, digamos, presidencial, pero también hay una campaña que tiene que ver con la composición del Congreso y nosotros decimos que ahí es muy importante que la izquierda pueda estar, digamos, ¿no? Es decir, en el marco también de las políticas de ajuste que viene aplicando, como recién señalaban también en el informe, el gobierno de Macri, y que hemos visto cómo Alberto Fernández se ha posicionado, digamos, del mismo lado de estas políticas de ajuste, diciendo que el dólar a 60 pesos estaba bien, diciendo que la gran panacea para Argentina es vaca muerta, sosteniendo este modelo de saqueo. Bueno, nosotros creemos que para enfrentar eso es muy importante que la izquierda pueda tener voces en el Congreso. Claro, ahí escuchaba algo que yo creo que cualquiera se puede sentir interpelado en uno de los spots de ustedes, que si pensás en la educación, que tiene que mejorar, en la calidad de el trabajo y alguna frase más, creo que pensás igual que nosotros, le dicen a la gente interpelando en el spot. Me parece que eso es lo que tiene que movilizar, ¿no? al ciudadano a pensar qué tipo de Congreso queremos. Sí, sobre todo con la experiencia que hemos tenido en estos últimos años, ¿no? En donde hubo un Congreso que el macrismo no tenía mayoría y sin embargo ha logrado pasar las leyes, digamos, fundamentales gracias a un cogobierno del PJ, ¿no? Por ejemplo, el gobernador Bordet dándole los votos fundamentales para que se aplique la reforma previsional, una reforma previsional que fue la izquierda, fue la gente en la calle la que también, digamos, la rechazó en el Congreso en el 2017 y es algo que nosotros también venimos diciendo, ¿no? El macrismo ya se fue, ¿no? Todo parecería indicar que bueno, que el golpe castigo que obtuvo en las PASO se va a repetir y profundizar en las elecciones generales, pero el problema es lo que queda. Y lo que queda es justamente el Fondo Monetario Internacional, sus políticas de ajuste, algo que Alberto Fernández, Labaña, junto con Urtubey y toda esa gente, no tiene, digamos, una diferencia sustancial en este punto y no tiene un posicionamiento tajante como sí tenemos de la izquierda, para que haya educación, para que haya salud, para que haya viviendas, para que las mujeres podamos obtener nuestros derechos, para que la disidencia obtenga sus derechos que tanto nos cuestan, es necesario romper con el Fondo Monetario Internacional. Y esto no es algo que solamente está pasando en Argentina, porque si uno mira, bueno, Ecuador está movilizado, Haití está movilizado, venimos de movilizaciones muy grandes también en Puerto Rico, en lugares donde se expresan ya cuáles son las consecuencias y no tenemos que irnos afuera para verlo, porque también si lo vemos en nuestro país, Chubut es la clara expresión de hacia dónde vamos si seguimos atado al Fondo Monetario Internacional. Recién estaba acá el ministro de Economía y dijo que gran parte de la deuda de Entre Ríos está dolarizada. Nos tendría que alarmar absolutamente, digamos, que esto sea así, ¿no? Porque ¿cómo vamos a enfrentar cada uno a nivel nacional y también provincial de los vencimientos de deuda si los vencimientos de deuda le están atados a un dólar? Que Fernández dijo que estaba bien a 60, pero que todos los sectores privados dicen que para fin de año deberían estar más cerca del 70. Sí, ahí escuchaste 60. También un poco la pauta de los números del año que viene. Una cosa que a mí me dije, cuando lo tenga Luis y a nadie les tengo que preguntar, ¿qué les pareció el tema de la CTA de volver a la CGT? Bueno, nosotros la verdad es que
lo primero que hay que señalar es que ha sido una discusión absolutamente antidemocrática, digamos, ¿no? Es decir, nosotros, en mi caso como docente, como miembro también afiliado a la ACMER, que es parte de la CETERA, que forma parte de la CTA de los trabajadores, la verdad es que nos sorprende, digamos, desde el punto de vista de que no ha habido ningún tipo de debate democrático al interior de la central, al interior de sus órganos correspondientes para tomar una decisión de este tipo. Y el segundo punto es cuál es la naturaleza de esa unificación, ¿no? Es decir, porque durante los 4 años del gobierno de Macri no se pudieron poner de acuerdo para salir a la calle, ¿no? Al revés, digamos, ¿no? Más bien todas las centrales sindicales durante estos 4 años estuvieron militando no salir a la calle, digamos, no, es decir, no hacer paros, no hacer huelgas, y ahora, para fortalecer al gobierno de Fernández, parecen unificarse, ¿no? Entonces, la verdad es que... ¿No va a haber más paro? Claro, bueno, es que tiene que ver con lo que salió a decir Fernández. Esto sea en la misma semana en que Fernández salió a criticar el paro de los aeronáuticos, una semana después de que salió a decir que había que salir de la calle. La verdad es que esas declaraciones contra el paro de los aeronáuticos, contra la movilización de los sectores, que recién ustedes lo decían en el informe, los sectores más perjudicados, que fueron los que estaban protagonizando la lucha, digamos... o sea, lo único que van a quedar en la calle son ustedes. Bueno, es que eso... Digo, como sector reclamando, me refiero, sí, ¿no? La verdad que es lo que viene sucediendo, digamos, y nosotros creemos que tiene que ver con una política de pacificación vinculada a la idea del pacto social, ¿no? La verdad es que esta idea del pacto social, que lo han dicho, digamos, todos los asesores de Fernández y el equipo de Fernández, dice hay que congelar salarios por 180 días, ¿no? Es decir, la mayoría de los economistas coinciden en que el año que viene podemos ir a una inflación de 3 dígitos, ¿no? Es decir, que puede haber 100% de inflación, ¿no? Es decir, uno escucha a montones de economistas diciendo esto. Sí, es decir, está planteado en la realidad, salvo en el presupuesto de Macri, que es un dibujo completo, pero la realidad, con las sucesivas devaluaciones, se habla de tasas de inflación que pueden ser muy elevadas, llegando incluso a una hiperinflación. Y se está hablando por parte de Alberto Fernández de que se van a congelar los salarios durante 180 días. Sí, el acuerdo al que quieren llegar con los gremios es, muchachos, hay que acá en el esfuerzo y todo lo demás, se la bancan. Esto es lo que dicen los gremios, se la bancan. ¿Hasta cuándo no la vamos a bancar? Porque nos la venimos bancando hace bastante ya, digamos, ¿no? Y esa es la diferencia también que desde la izquierda tenemos con el sindicalismo combativo. Lo de la CTA. Claro, con el sindicalismo combativo lo venimos denunciando y venimos estando en la calle fuerte. Hace nada más de una semana hemos hecho una movilización muy, muy importante que ha ido una delegación también de acá de Entre Ríos, porque Entre Ríos no queda fuera de esto, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, 10 trabajadores de Eger, que es una multinacional, despedidos, pidiendo su reincorporación. Y que muestra también el camino que a lo que también la CTA y la CGT se están uniendo, porque no solamente para el congelamiento del salario, que es un problema gravísimo, sino también es para la reforma laboral. ¿Quién va a defender a los trabajadores? Que es lo que el FMI quiere llevar adelante. ¿Cómo sigue la campaña? Bueno, nosotros estamos organizando, digamos, nuestra campaña en toda la provincia, dando la pelea. Hay que decir que los actos que se realizaron este fin de semana han sido multitudinarios. No sé si han visto las fotos del acto en la 9 de julio. Ha sido impresionante, probablemente uno de los actos más importantes en la historia de la izquierda en nuestro país. Creo que muestra, digamos, el avance que se está tomando, con actos también muy importantes. Ayer se realizó en Rosario, el sábado también en Córdoba. En las principales ciudades del país ha habido actos del Frente de Izquierda. Y nosotros estamos avanzando en esta campaña, llevando nuestras propuestas a toda la provincia. Vamos a estar la semana que viene en Gualeguaychú, también en Concordia, distintos lugares, llevando nuestras propuestas y intentando lograr meter un debate que es qué tipo de congreso y qué tipo de fuerza política tenemos que fortalecer de cara a lo que se viene el año que viene, que va a ser muy duro, gobierne quien gobierne. Ustedes saben que yo no soy objetivo en esto y yo quiero que haya alguien de izquierda en el Congreso, pero bueno, no es la primera vez que lo digo. A mí me parece que es innecesario.